Hoy continuamos nuestra serie en el libro de Hechos. Estamos hoy en el capítulo 2, aquí en la iglesia Betania. Y queremos ver este capítulo tan importante porque en este capítulo es cuando nace la iglesia. Cristo prometió en el libro de Mateo capítulo 16, cuando Simón Pedro, el Señor estaba preguntando a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y él le dijo: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Noten, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí está la promesa del Señor, la promesa de la iglesia, que iba a haber un tiempo que Dios en su soberanía iba a ministrar con un programa nuevo, y ese programa comienza aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Usted sabe, cuando hay algo inaugurado, una inauguración de una tienda o de un negocio o aún de una iglesia, ponen globos o bombas, ¿no? Ponen una cinta para cortar, ponen decoraciones, rótulos, gran apertura, y todo eso cuando va a comenzar. Y así fue aquí. Hubo mucha atención dada a este nuevo comienzo, a esta gran apertura, a esta gran inauguración de la iglesia. Déjenos leer ahora en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten estas señales, esto es algo espectacular. El viento recio, las lenguas repartidas como de fuego. Y luego continúa: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Noten, era el día de Pentecostés, y para un joven era mandatorio ir a esta fiesta en Jerusalén. Así que para esta fecha había multitudes de personas, cientos de miles reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Muchos judíos que probablemente ni hablaban hebreo, pero el mensaje del Señor a ellos fue en su propio idioma. Note lo que dice, versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Las lenguas no era un disparate, era un idioma. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos
y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora da una lista: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel. Vamos a parar ahí la lectura de la palabra. Lo que quiero decir aquí es que hay unas señales que ocurren en este día. El viento recio, como en Juan 3, que decía que el Señor le dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo hablándole a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten la idea aquí del viento también en el libro de Juan capítulo 3. Y la Biblia nos enseña a nosotros que estas señas de viento, del fuego que descendió como fuego que descendió sobre ellos, y los idiomas que hablaron sin saber esos idiomas anteriormente, era un milagro realmente lo que estaba ocurriendo aquí. Y esta era la inauguración de la iglesia. Luego que se inaugura, no continúa los rótulos y la cinta y la fiesta, porque ya abrieron. Igualmente la inauguración de la iglesia vino con milagros y señales, pero ya fundada la iglesia ya no era necesario esos dones de milagros de inauguración. Eran señas señalando a que la iglesia iba a comenzar. Y ya que comenzó, no es necesario las señas, porque ya la gente sabe lo que está pasando. Es como si usted viene para Reading de Nueva York y usted comienza a ver rótulos que dicen Reading. En algún sitio en Allentown usted ve Reading, usted sigue ese Reading, tantas millas. Pero ya que usted está dentro de Reading, usted no ve rótulos que dicen Reading. Ya usted está aquí. No es necesario esas señas señalando lo que venía. Ya llegó. Y vemos aquí que los judíos se reunieron para esta fiesta porque era una fiesta mayor, el día de Pentecostés. Y vemos que el Señor aquí envía este ruido, como dice, este estruendo que menciona el capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y eso era una señal. Luego ocurre algo visible también, que ellos vieron estas lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos.
nos hallamos frente a una experiencia muy particular aquí, dice un autor. Los que estaban sentados sintieron algo como fuego, pero no era tal. Y poseía efectos purificadores, penetrantes, iluminadores y santificantes. El fuego del calor despertaba en ellos una nueva revelación y una nueva relación con el Señor. Así que vemos esa idea que está ocurriendo con estos 120. Luego comienzan a hablar en otros idiomas. Nos imaginamos que salen afuera a hablar porque ellos estaban hablando idiomas que ellos no conocían. Pero era un símbolo de la universalidad del Evangelio, que el Evangelio ahora ya no era para los judíos nada más. Era para todo el mundo, y estos judíos prosélitos, estos judíos que habían llegado para la fiesta de Pentecostés, iban a llevar este mensaje a todas las naciones conocidas del mundo. Noten lo que Cristo ha hecho aquí, lo que Dios ha hecho aquí. La manera de repartir y llevar el Evangelio a otras naciones por medio de judíos convertidos en el día de Pentecostés. Y era una muestra de que el mensaje de Dios tenía que llegar a los fines de la tierra. Pero se dieron cuenta cuando estábamos leyendo, 3 veces él menciona que estaban hablando en idiomas conocidos. No eran disparates, no eran palabras repetidas. Yo he estado en cultos donde la gente dicen que hablan en lenguas y repiten la misma palabra o la misma frase, rababasa o rabasaya o algo así, un disparate parecido, y todo el mundo dice lo mismo. Eso no era lo que eran las lenguas en el Nuevo Testamento, eran idiomas. Y no solamente eran idiomas para traer el Evangelio a otros, para llevar el mensaje o las maravillas de Dios a personas que eran gentiles. Noten qué interesante que aparece en el Antiguo Testamento cuando la Biblia habla cuando vemos la idea de lenguas en el Antiguo Testamento, es una señal de juicio. Cuando estaban en la Torre de Babel y estaban todos juntos en un mismo idioma, Dios los confundió para que se fueran, porque Él le había dicho en el capítulo 9 de Génesis que se tenían que ir, fructificar y llenar la tierra. Ellos fructificaron, pero se quedaron en casa. Edificaron una torre como un monumento de su unidad, y el Señor dijo: no, ustedes están supuestos a llenar la tierra. Y los confundió con idiomas y se fueron de ahí. También en Isaías el Señor menciona que Él va a juzgar al pueblo de Israel con personas que ellos no entenderán su idioma. Se recuerdan, ellos fueron llevados por Asiria, por Babilonia, por Persia. Era juicio para los judíos. Pero lenguas para los gentiles era bendición. Y eso lo vemos aquí en este libro. Lo vemos en el capítulo 8, cuando los samaritanos fueron salvos, hablaron en otro idioma. En el capítulo 10 de Hechos, cuando los gentiles fueron salvos, hablaron en otro idioma. Esto fue lo que le molestó a Pedro. Él no quería llevar el evangelio a los gentiles, y el Señor le demostró por medio de Cornelio y la señal de idiomas que Cornelio era parte, que los gentiles eran parte de la salvación de Dios, que la salvación es universal, es para todos. Luego en el capítulo 19 de Hechos, la tercera vez que vemos la mención de idiomas, y son los prosélitos de Juan. Cuando fueron salvos, hablaron en otros idiomas. La idea era que Dios ya no iba a confinar el mensaje y el mensajero por medio de la nación judía, sino que ahora los gentiles tenían acceso directo
y que la gracia de Dios podía ser llevada a todos. Obviamente ya que esto se cumplió, vemos que las lenguas o los idiomas tenían una fecha de vencimiento, eran temporales. Quiero leer en 1 Corintios 14 porque hay malentendidos sobre el don de idiomas hoy. Y es lamentable porque la Biblia es bastante claro. Las lenguas no es para edificación propia. Las lenguas no es para entretenimiento o asombro. Las lenguas no son para llevar el evangelio a otras naciones. Las lenguas no son para el beneficio de los creyentes, sino una seña de juicio. Las lenguas no son para uso privado, sino público. Y era una señal de que finalmente el Espíritu Santo fue dado a todos. Y quiero ver eso en el libro de 1 Corintios 14. A veces nos olvidamos cuán clara la Biblia es, o ignoramos estos pasajes porque no son convenientes a nuestras propias ideas o teología, pero la teología bíblica es la que tenemos que ver. Y quiero que lo veamos ahora en 1 Corintios 14, y vamos a comenzar en el versículo 20, donde dice: hermanos, no seáis niños. Está hablando aquí de los dones. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas o los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía, la predicación. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sí? Pero si todos profetizan o predican y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Noten, no son las lenguas que demuestran la presencia del Espíritu Santo, es la predicación que demuestra la presencia de Dios en la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Noten todo cómo lo cualifica aquí. Uno a la vez, no más de 2 o 3 por servicio, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios en ese idioma. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No queremos seguir leyendo aquí, pero el último versículo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto, estos idiomas no son disparates, no son palabras aprendidas y palabras repetidas. Esto ocurrió en el comienzo, en la gran inauguración de la iglesia, para evangelizar a los gentiles y demostrar a los judíos que el evangelio no era solo para ellos, que ahora el evangelio era también para los gentiles. Y esta era la señal que Dios usó, lo que llamamos el bautismo del Espíritu. Y quiero dar una pequeña comparación entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, porque hay confusión en estas áreas, y quiero aprovechar y dar un poco de teología aquí importante para aclarar. Primero, el bautismo del Espíritu Santo ocurre solo una vez en la vida de cada creyente. El día que usted se convierte a Cristo, el día que usted recibe el regalo de Dios para salvación, usted es bautizado en el Espíritu. La llenura del Espíritu es una experiencia que se repite. 2. Nunca ocurrió antes del día de Pentecostés. Nadie era bautizado en el Espíritu antes del día de Pentecostés. Porque el bautismo del Espíritu es lo que nos incluye a nosotros en la iglesia. Todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu, como envueltos, no como un sobre, envueltos, y ahora miembros de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Nunca ocurrió antes del día de Pentecostés. La llenura del Espíritu ocurrió en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, temporalmente, como lo vimos con David, lo vimos con Sansón, lo vimos con otros grandes hombres en la Biblia. Es una experiencia, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente. Todo cristiano es bautizado en el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 12:13 que por un Espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. En cuanto a la llenura, no necesariamente es experimentado por todos. Número 4, el bautismo del Espíritu no se puede deshacer. La salvación no se pierde, como hemos dicho en otras ocasiones. La llenura se puede perder por asunto de pecado en mi vida, por asunto de desobediencia en mi vida, rebeldía, etc. El bautismo del Espíritu resulta en una posición. Ahora somos hijos de Dios. La llenura del Espíritu resulta en poder para servir, poder para obedecer, poder para resistir la tentación. El Espíritu, cuando uno está lleno del Espíritu, tiene el poder del Espíritu para vivir su vida cristiana a lo máximo. En cuanto al bautismo del Espíritu, ocurre cuando creemos en Cristo. La llenura ocurre a través de la vida cristiana, en ocasiones en nuestra vida cristiana. El bautismo del Espíritu no hay un requisito previo, simplemente recibir a Cristo. Para ser lleno del Espíritu una persona tiene que depender o tiene que someterse a Cristo. La sumisión a Cristo. Cuando uno se somete, cuando uno es controlado por el Espíritu Santo, uno está lleno
del Espíritu, porque el Espíritu tiene más de mí. Entonces eso es bien importante para nosotros entender la diferencia entre el bautismo y la llenura. Si usted es cristiano, usted es bautizado por el Espíritu. Si usted es cristiano, usted no necesariamente está lleno del Espíritu. Usted puede estar viviendo una vida en desobediencia, una vida descarriada, una vida en pecado, una vida en rebelión, y usted no está lleno del Espíritu. Y por eso su vida es miserable. Por eso su vida está sin propósito. Por eso su vida no tiene victoria. Porque usted no ha cedido su vida al Espíritu Santo de Dios. Ese es otro mensaje, pero entienden la idea. Él dio a la iglesia un nuevo programa, que es la iglesia por medio del Espíritu. Y también Él dio poder para un nuevo mensaje. Cuando el Espíritu habla, el mensaje es cristocéntrico. Noten lo que dice la Biblia en Hechos 5:42. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:35, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 9:20, y enseguida predicaba a Cristo. Hechos 9:22, hablando de Saulo, demostrando que Jesús era el Cristo, era el Mesías, que este Jesús que murió y resucitó era y es el Mesías, que el Cristo que Dios había prometido. Hechos 17:2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Noten ahí la repetida mención que la predicación, el nuevo mensaje es Cristo. La iglesia predica a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de la iglesia de hoy es Cristo. No es el Espíritu Santo, no es Jehová el Padre. El mensaje de la iglesia de hoy es Cristo. Cristo fue el que vino. Cristo es el Rey. Y tenemos que predicar a Cristo y agradar a Cristo, el Rey de nuestras vidas. Aún el Espíritu Santo entiende su posición en todo esto. Hay iglesias que predican mucho del Espíritu Santo. Ese no es el énfasis de la iglesia. Noten cómo lo dice Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten que el Espíritu de Dios se somete a Cristo. Él no hablará por su propia cuenta, Él glorificará a Cristo. Noten Juan 16:14 ahora. Él me glorificará. Está hablando del Espíritu. El Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como dije el domingo antepasado, el Espíritu Santo es como una luz que brilla a Cristo. Es como una luz, como un spotlight, ¿no? Que uno está en un teatro y hay luces. Y cuando está el protagonista haciendo caminando en el frente, cuando el protagonista está en el escenario, la luz va al protagonista. El protagonista de la iglesia es Cristo. Y el trabajo del Espíritu es brillar, hacer que Cristo brille,
brillar la luz hacia Cristo, porque Él es el que debe ser glorificado. Note lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En otras palabras, hermanos, el Espíritu no es el protagonista en el tiempo de la iglesia. Es importante. Él obra en nosotros. Él nos ilumina para entender la Biblia. Él nos redarguye de pecado. Él convence a los inconversos de pecado. Él tiene una función grandísima, pero todas esas funciones es para traernos a Cristo. Todas esas funciones es para traer personas a Cristo, a una relación con Cristo. Pedro comenzó a predicar y dijo: lo que ustedes están viendo es lo que dijo Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Continúa en el versículo 22: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, la muerte de Cristo. Noten la resurrección, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego él cita un pasaje aquí del Salmo 16 que no podemos leer ahora, pero usted lo puede leer después. Y continúa: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Nosotros vimos. Eso fue apenas 50 días antes, menos de 2 meses antes. Nosotros lo vimos, vivo, muerto, resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos
y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos perdona de nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Y vamos a tener que parar ahí hoy, pero quería enfatizar que la Biblia nos habla aquí un pequeño, el mensaje de Pedro a ellos, citando a Joel, citando a David en Salmos, y está él predicando que la autoridad de la Biblia. Pedro no está predicando sus ideas, Pedro está predicando lo que dice la Biblia. Habló de la muerte de Cristo, de su resurrección, habló de la ascensión, habló de la exaltación de Cristo. Y él habla de él como Mesías. Él habla de él en el versículo 30 y dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo fue dado como, todo fue dado como evidencia del poder de Cristo, comprobando que Él es Dios. Primero su resurrección, luego su ascensión, luego su exaltación a la derecha del Padre. Y por si eso no era suficiente, Él envía al Espíritu Santo, confirmando que Él es el Cristo. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la persona que habita en nosotros, que nos guía, que nos protege, que nos consuela, que nos redarguye, que nos convence de pecado, que nos mantiene en la línea si estamos escuchando su voz, nos mantiene para no desgaritarnos, para no desenfrenarnos. El Espíritu es poder, y es poder para servir en la iglesia de Dios, y es poder para evangelizar al mundo que no conoce a Cristo. Es poder para vivir una vida de madurez. Cuánto tiene el Espíritu de mi vida determinará cuán victorioso seré yo en mi andar cristiano. Mientras menos el Espíritu tiene de su vida, menos victoria usted tendrá en su vida cristiana. Sométase al Espíritu de Dios. Sométase a este poder que tenemos, que recibimos del Padre, enviado directamente por el Hijo como un regalo a la iglesia. ¿Y qué regalo? Hermanos, vamos a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Oremos.